Hola a todos. En esta ocasión vamos a hacer el trabajo aplicativo de la semana 1. Desarrollo de ejercicios aplicativos sobre equilibrio de la partícula, estática de la partícula, del curso mecánica y resistencia de materiales, lo cual se está desarrollando por Bustamante Daisy Liliana, Guaripata Díaz Líder, Moreno de la Cruz María Esmeralda, Vera Carranza Santos, Samayoa Manucci y del Martín. A continuación pasamos al desarrollo de los mismos. Un pescador es rescatado con una silla de contramaestre que se encuentra suspendida de una polea que puede rodar libremente sobre el cable de apoyo ACB y escalado a una velocidad constante mediante el cable CD. Si se sabe que alfa es igual a 30, el ángulo está acá, y beta es igual a 10, aquí, y que el peso combinado de la silla y el pescador es de 900 Newton, determinar la tensión en el cable de soporte ACB y la tensión en el cable de arrastre CD. Lo primero que debemos hacer es asociarlo a un sistema de coordenadas del eje X y Y. Luego vamos a proyectar esta fuerza en la parte de arriba con el mismo ángulo por ser paralelo. Vamos a tener que encontrar los componentes en Y y en X, y para ello nos vamos a ayudar de la connotación SO, que quiere decir que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. La hipotenusa es FCD. Este puede multiplicarse, entonces queda f de y igual a f CD seno de 30. De la misma manera en f de x, pero usando el coseno. El mismo procedimiento para los puntos AC y CB, usando el ángulo 30 y 10 respectivamente. Llegando a esto, vamos a agrupar los componentes X y los componentes Y. De los componentes X, lo vamos a igualar a 0 y vamos a obtener la ecuación 1. Y los componentes Y también, de la misma manera, igualando a 0 y vamos a obtener la ecuación 2. Como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, vamos a utilizar un sistema de ecuaciones para despejar la T. Calculando este sistema de ecuaciones nos va a dar que T es igual a 1215.9 newtons. Para encontrar la FCD tenemos que utilizar la ecuación 1 porque es la más corta y reemplazar la T. De esta manera vamos a encontrar el FCD, que es igual a 165.67 newtons. De esta manera hemos resuelto este problema. Problema 2.85. Una torre de transmisión se sostiene mediante 3 alambres, los cuales están anclados por medio de pernos B, C y D. Y la tensión en el alambre AB es 525 libras. Determina los componentes de la fuerza ejercida por el alambre sobre el perno B. Bueno, la tensión de AB es una tensión que ejerce hacia abajo porque están tratando de jalar el poste para tenerlo en equilibrio. Por lo tanto, la reacción en el perno B sería hacia arriba, así como muestra el dibujo. Lo primero que vamos a hacer es obtenemos el vector BA. Vector BA es igual a vector A menos vector B. Vector BA, según el sistema de coordenadas que ya se ha analizado, es igual a 100J menos 20I más 25K. Y de esta operación obtenemos que el vector BA es igual a 20I más 100J menos 25K. Luego obtenemos su módulo. Módulo BA y aplicamos la fórmula, ¿no? Raíz cuadrada de la componente en I, la componente en J y la componente en K al cuadrado. Y tenemos que el módulo de BA es igual a 105. Tercero, obtenemos el vector unitario. El vector unitario de BA es igual al vector BA sobre el módulo de BA. El vector unitario de BA sería 20I sobre 105 más 100J sobre 105 más 25K sobre 105. Finalmente, vamos a hallar las componentes del vector reacción en el perno B. Aplicamos esta fórmula. El vector unitario de BA es igual al vector de reacción de BA sobre el módulo de reacción de BA. El módulo de reacción BA ya lo conocemos, que es 525 libras. Entonces, haciendo un despeje, tenemos el vector de reacción BA, la reacción en el perno B, es igual a 525 que multiplica al vector unitario de BA. Y finalmente tenemos vector reacción en BA
o perno B es igual a 100i más 500j más 125k. Por lo tanto, la respuesta sería tensión ejercida sobre el eje X, 100 libras, sobre el eje Y, 500 libras, y sobre el eje Z, 125 libras. Problema de mecánica y resistencia de materiales. Dos fuerzas actúan sobre el gancho, determine la magnitud de la fuerza resultante. Acá nos dan el ejemplo y para determinar la magnitud de la fuerza resultante utilizamos la ley del paralelogramo. En este caso, para aplicar la ley del paralelogramo hemos ubicado con la recta de color verde y así obtenemos la fuerza resultante. Luego, para calcular, aplicamos la fuerza resultante, aplicamos la ley de cosenos, pero para eso necesitamos calcular este ángulo que está acá, el ángulo beta. Que el ángulo beta se obtiene de los 180 grados que está acá, menos los 40 grados que nos indica acá, nos obtiene que el ángulo beta es 140 grados. Luego aplicamos la ley de cosenos. La ley de cosenos nos dice que la fuerza resultante al cuadrado es igual a la fuerza A al cuadrado más la fuerza B al cuadrado menos el doble de la fuerza A por B multiplicado por el coseno de beta. En este caso, nuestra fuerza resultante sería la raíz cuadrada de la fuerza A, que es 500 al cuadrado, más la fuerza B, que es 200 al cuadrado, menos 2, que multiplica a la fuerza A 500 por la fuerza B 200, coseno de 140 grados. 240 es los resultados de acá. Para eso, la fuerza resultante nos da que son un equivalente de 665.74 newtons, o también lo que equivale a 67.89 kilogramos por fuerza. Gracias. Buenas noches, profesor. Soy el alumno líder Guaripata Díaz. Voy a pasar a explicar la resolución del problema sobre el tema de equilibrio de una partícula. Nos dice el problema: el collarín A puede deslizarse sin fricción sobre una barra horizontal y está conectado a una carga de 50 libras como se muestra en la figura. Determinar la distancia X para el cual el collarín se conserva en equilibrio cuando P es igual a 48 libras. Entonces, para esto, primero que nada, vamos a dibujar el DCL del collarín. Primero que nada dibujamos el collarín y las fuerzas que interactúan sobre él, ¿no? Entonces, primero que nada tenemos la fuerza que es de 50 libras, ¿no? Que es la carga. Y la otra fuerza es la fuerza P, que es de 48 libras. Y ahora tenemos la fuerza también que sobre la barra horizontal, que se ejerce hacia abajo sobre el collarín. Y esta de acá no sabemos qué valor es porque no nos dice en el problema. Entonces, dado que el collarín está en equilibrio, vamos a dibujar el DCL, el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Que es un triángulo cerrado, ya que está en equilibrio, ¿no? Esto vale 50 libras. Esto de acá es F. Y este es 48 libras. Ahora, F podemos hallarlo por Pitágoras, ¿no? Es que tendría 50 al cuadrado menos 48 al cuadrado. Entonces F nos da un valor de 14 libras. Ahora tenemos acá también como dato, nos dan un triángulo, ¿no? Y sabemos que esto de acá tiene el valor de X y este valor tiene el de 20 pulgadas. Entonces sabemos que este triángulo tienen el mismo ángulo, por lo tanto son semejantes. Entonces vamos a aplicar que la tangente de θ es la misma para ambos triángulos, ¿no? Entonces la tangente de θ para el primer triángulo sería F, que vale 14 libras. 14 sobre 48 va a ser igual al otro triángulo, ¿no? Que sería 20 pulgadas sobre X. Y entonces vamos a tener que X va a tener un valor de 68.57 pulgadas. Y esa sería la respuesta del problema.